Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Raquel Landazuri y en esta ocasión vamos a tratar acerca de nuestra unidad 3, números reales y funciones de variable real. Como indicaciones generales, por favor silenciar sus micrófonos y una vez finalizada mi intervención, si tienen preguntas, dirigirse en el foro de dudas e inquietudes. Como contenidos a tratarse tenemos conceptos básicos de números reales, razones y proporciones, ecuaciones lineales y cuadráticas, relaciones y funciones. Conceptos básicos. Los números reales son la base del cálculo del análisis matemático. A los números reales los podemos representar en la recta numérica. Los números reales están conformados por el subconjunto de los números racionales y de los números irracionales. Clasificación de los números reales. A los números reales los representamos con la letra R y dentro de este conjunto de los números reales tenemos a los números racionales. Dentro de los números racionales tenemos a los enteros positivos o llamados también números naturales, que van desde el 1 hasta el más infinito. Tenemos el 0 como número entero y también a los enteros negativos que van desde el -1 hasta el menos infinito. Forman parte de los números racionales también las fracciones. A sobre B, donde B es diferente de 0 y A y B deben pertenecer al conjunto de los números enteros. Aquí como característica principal tenemos también que forman parte de los números racionales fraccionarios aquellos decimales periódicos. Se llaman decimales periódicos aquellos decimales en que se repite indefinidamente la parte decimal, como se observa en el ejemplo. Formando parte de los números reales, también tenemos a los números irracionales. Dentro de este grupo se encuentran todas aquellas raíces inexactas y también aquí no entran las fracciones. Como por ejemplo tenemos a los números que son no periódicos, es decir, cuyos decimales no siguen ningún patrón. Razones y proporciones. Se define una razón entre dos números A y B al cociente que resulta de dividir ambos números A sobre B. Por ejemplo, 12 es a 4, dándonos un resultado de esta división de 3. A la igualdad entre dos razones se le conoce con el nombre de proporción. Por ejemplo, 12 es a 4 como 15 es a 5. Este se constituye en un ejemplo de proporción. La proporcionalidad entre magnitudes puede ser directamente proporcional o puede ser inversamente proporcional. Directamente proporcional cuando cumple la siguiente regla. Si la una magnitud crece, la otra magnitud también va a crecer en la misma proporción y viceversa. Por ejemplo, si tenemos 5 vasos de helado que cuestan $15, mientras más vasos de helado yo compre, el precio va a aumentar. Es decir, si la una magnitud aumenta, la otra también tiene que aumentar. Si ahora voy a comprar un solo vaso de helado, entonces el precio va a disminuir. A este ejemplo se le denomina magnitud directamente proporcional. Magnitudes inversamente proporcionales se caracterizan porque si la una magnitud crece, la otra va a decrecer en la misma proporción. Por ejemplo, si un niño tiene 16 dulces, 2 niños ya van a tener o les va a tocar a 8 dulces y si los niños aumentan, el número de dulces va a disminuir.
A esto se les llama magnitud inversamente proporcional. Proporcionalidad compuesta. Tenemos un ejemplo. Vamos a leer el problema y de una vez vamos a ir sacando los datos. En una fábrica, trabajando 8 horas diarias, se han fabricado 2,000 ruedas en 5 días. ¿Cuántos días, incógnita, cuántos días tardarán en fabricar 300 ruedas si trabajan 10 horas diarias? En este caso, siempre vamos a comparar cada una de las magnitudes con la variable donde se encuentra mi incógnita. En este caso voy a comparar horas por día con la variable días. Entonces, si comparamos horas por día con la variable días, hacemos el siguiente análisis. Digo, si se trabaja 8 horas diarias, se demora 5 días en fabricar un cierto número de ruedas. Ahora voy a trabajar 10 horas diarias, por lo tanto, los días van a disminuir. Mientras más horas trabaje, menos días me voy a tardar en fabricar las ruedas. Aquí existe una relación de proporción inversa. Siguiente. Vamos a relacionar número de ruedas con días. Si en elaborar o en fabricar 2,000 ruedas me demoré 5 días, para fabricar 3,000 ruedas, obviamente necesitaré más días. La relación va de más a más, entonces existe una proporcionalidad directa. A continuación, hacemos lo siguiente. Si el análisis que yo realicé es inverso, la relación que existe de 10 es a 8 la vamos a invertir, es decir, la vamos a colocar al revés, como se observa aquí. Siguiente. Voy a analizar ahora el número de ruedas. Yo observo que aquí la relación es 2,000 es a 3,000. Entonces, como la relación es directa, la tomamos tal cual el mismo orden que está ahí en el ejercicio. Estas dos magnitudes se van a multiplicar, colocamos el signo igual y a continuación vamos a colocar la variable donde está la incógnita, en el mismo orden que indica el ejercicio. Realizamos la multiplicación de fracciones. Recuerden que en la multiplicación de fracciones yo multiplico numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, dándome un total de 20,000 dividido para 24,000. Aquí lo único que hacemos es despejamos X y nos da que en elaborar pues las 3,000 ruedas me demoraré 6 días. Ecuaciones de primero y de segundo grado. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación no es más que una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables. Las ecuaciones pueden ser fórmulas que se utilizan para encontrar una magnitud o una variable. Tenemos dos tipos de ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de primer grado van a presentar la forma ax más menos b es igual a 0, donde a tiene que ser distinto de 0. Las ecuaciones de segundo grado presentan la forma ax cuadrado más menos bx más c es igual a 0, donde a tiene que ser distinto de 0 y los coeficientes a, b y c tienen que pertenecer o ser elemento de los números reales. Vamos a resolver una ecuación de primer grado. En este ejercicio nosotros observamos varios signos de agrupación, paréntesis, corchetes y llaves. Lo primero que hacemos es empezar a destruir los paréntesis seguido de los corchetes y finalmente terminamos con las llaves.
Hay que tomar en cuenta también que para resolver una ecuación, si yo quiero hacer un cambio de términos de un miembro a otro miembro, lo hago con la operación contraria. Por ejemplo, si en el primer miembro está sumando un número, pasa al segundo miembro a restar. Si en el primero está multiplicando, pasa al segundo miembro a dividir. Para poder resolver este ejercicio, tengo que destruir este paréntesis. Entonces aplico la ley de signos. Copio el ejercicio tal cual hasta el 6x y de ahí aplico la ley de signos. Digo, menos por menos 3x me da más 3x. Menos por más 2 me da menos 2. Menos por más 5x me da menos 5x. Y menos por más 4 me da menos 4. Reducimos términos semejantes únicamente de lo que está dentro del corchete. Copiamos igual lo primero y buscamos a las x. Más 6x más 3x más 9x. Menos 5x más 4x. Menos 15. Menos 2 menos 17. Menos 17 menos 4 me da menos 21. Otra vez ley de signos. Menos 4x por más 4x me da menos 4x. Aquí, menos por menos me da más 21. Seguimos términos semejantes. Más 3x menos 4x me da menos x. Más 8 más 21 me da más 29. Menos 29, 0. Precedido de signo menos igual ley de signos. Menos por menos me da más x, es igual a menos 5. Ejemplo de una ecuación de primer grado con coeficientes fraccionarios. Aquí, primeramente observamos que al lado del paréntesis, aquí existe un producto o una multiplicación. Lo primero que voy a hacer es simplificar. Puedo simplificar numeradores con denominadores. Entonces diré la cuarta 1, la cuarta 3. Sigo. Seguimos copiando el ejercicio igual y empezamos a realizar el producto. Este 3 se va a multiplicar por x y 3 por menos 3. 3 por x, 3x, 3 por menos 3 me da menos 9. El siguiente paso es realizar la operación que está dentro de este corchete. En el corchete yo observo que existe una resta. A esta x, que es un número entero, lo convierto en una fracción poniéndole el denominador 1. Para resolver una resta de fracciones necesariamente tengo que sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entre el 1 que le puse aquí y el 10, el mínimo común múltiplo es 10. Y empiezo a dividir y a multiplicar 10 dividido para 1 a 10. Por menos x, menos 10x. 10 para 10 a 1 que multiplica todo lo de acá arriba. Menos 1 por 3x me da menos 3x. Menos 1 por menos 9 me da más 9. Observamos aquí que también existe una multiplicación, entonces es factible aquí simplificar. La quinta digo 1, la quinta 2. Aquí también existe otro producto que lo voy a simplificar, la séptima 1, la séptima 1. Dándonos como resultado pues lo que ustedes observan aquí. El siguiente paso va a ser realizar esta resta de fracciones. Tenemos una resta de fracciones homogéneas. Se llaman fracciones homogéneas porque estas dos fracciones contienen los mismos denominadores. Entonces la propiedad me dice que conserve el denominador, que en este caso es 2, y en este caso dice reste los numeradores. Entonces voy a restar x, ley de signos, no se olviden, menos por menos me da más 10x, menos por menos me da más 3x y menos por más me da más 9. Aquí existe un teorema de las ecuaciones, el cual hace mención a que si en una ecuación yo tengo iguales denominadores,
También puedo simplificar, entonces simplifico los números 2. Pasamos todas las X al primer miembro y este 9, que es un término independiente, al segundo miembro. Realizamos la suma de términos semejantes y nos da un total de que X es igual a 9/13. Lo que está multiplicando he pasado a dividir y me da ese resultado. Ecuaciones de segundo grado. Una ecuación de segundo grado va a presentar la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0, donde el término ax cuadrado corresponde a un término cuadrático, bx un término lineal y c viene a representar a un término independiente. Existen ecuaciones de segundo grado que son completas e incompletas. Completas porque presentan los 3 términos, no falta ninguno. Incompletas tenemos dentro de las incompletas mixtas, que se caracterizan porque tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente es igual a 0. Las incompletas puras se caracterizan por tener un término cuadrático, un término independiente, y aquí el término lineal es igual a 0. Una ecuación de segundo grado puede resolverse de 2 formas. La primera, aplicando la fórmula general, y la segunda es factorando. Vamos a resolver esta ecuación de segundo grado con coeficientes fraccionarios. Lo primero que vamos a hacer es reducir esta expresión realizando las operaciones indicadas, de tal forma que esta ecuación se reduzca y llegue a presentar la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 para poder determinar los coeficientes numéricos de a, b y c y aplicar la fórmula general. Observamos que aquí, en este primer término, existe un producto notable que se llama binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado se resuelve así: cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Aplicamos esa regla aquí, sería cuadrado del primero, x cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por 3 y por x, 6x, más el cuadrado del segundo, que sería 9. Aquí tenemos una multiplicación. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces decimos 3 por x me da 3x. 3 por menos 1 me da menos 3. Menos x por x me da menos x cuadrado. Menos x por menos 1 es más x. En el segundo miembro de esta ecuación tenemos otro producto notable que, al igual que en el primer término, es un binomio al cuadrado. Aplicamos la misma regla y obtenemos los 3 términos de resultado. Aquí vamos a realizar la simplificación de términos semejantes. Por ejemplo, esta x cuadrada es positiva. Con esta negativa de acá se simplifica. Buscamos más términos semejantes. Menos 6x más 3x me queda menos 3x. Menos 3x más x me queda menos 2x. Más 9 menos 3 más 6. Lo colocamos aquí. Esta fracción tal cual con todo y signo va aquí y los 3 términos del segundo miembro. Seguido de esto, procedemos a pasar todos los términos del primer miembro, los vamos a pasar al segundo miembro porque observamos que la variable x cuadrada es positiva en el segundo miembro, entonces me conviene pasar todo al segundo miembro. Se queda x cuadrado, entonces digo menos 4x más 2x me quedaría menos 2x. Sigo acá, más 4 menos 6 menos 2. Y esta fracción de aquí pasa al otro miembro con positivo. Si está restando, pasa a sumar.
Vamos a sacar ahora el MCM o el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo aquí es 3. 3 para 1 a 3 por x cuadrado, 3x cuadrado, 3 para 1 a 3 por 2x, me da 6x, 3 para 1 a 3 por 2, 6, y aquí me queda lo mismo. Seguimos haciendo la reducción de términos semejantes y yo obtuve ya un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, donde los coeficientes numéricos están definidos de la siguiente manera. A es igual a 3, B es igual a menos 5 y C es igual a menos 8. No se olviden de tomar en cuenta los signos. Aplicamos a esta ecuación cuadrática la fórmula general, solo sustituimos los valores encontrados, reemplazamos y nos da que x es igual a 5 más menos 11. Si es una ecuación cuadrática, en la respuesta siempre va a haber dos soluciones, el valor de x1 y el valor de x2. Para x1 tomamos nuestra incógnita con el valor positivo de más 11 y para x2 sería 5 menos 11. Resolvemos esto y nos da 8 tercios y menos 1. Función y relación. Una función es una relación que asocia a los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada, de tal manera que a cada elemento del conjunto A o de partida le corresponda un solo elemento del conjunto B. Por ejemplo, si hacemos la relación de personas con el número de cédula, observamos que a Andrés le corresponde un único número de cédula, a Ana lo mismo y a Sofía de igual manera. Entonces, como existe la relación 1 a 1, se dice que aquí sí es una función porque cumple la definición. Siguiente. Tenemos que Carlos tiene 18 años, José tiene 18 años y Ana tiene 19 años. Para que sea función, nos decía la definición que a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B, entonces cumple con la definición, digo, esto sí es una función. Veamos acá. Acá tenemos la relación de que a Luis le gusta el idioma inglés, a María le gusta en cambio 2 idiomas y a Juan le gusta un solo idioma que es el alemán. Esta de aquí podríamos decir que no es una función, sino más bien es una relación, porque recuerden que a cada elemento del conjunto de partida, es decir, a este que estoy aquí señalando, le debe corresponder un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces, por no cumplir la definición, pues se dice que esta no es una función. Dominio y rango de una función. El dominio y rango de una función lo vamos a analizar en función del plano cartesiano. En función del plano cartesiano diríamos que si el dominio, voy a analizar el dominio, sería igual al conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente x y que hacen que la función exista o la función esté definida. El rango, recorrido o codominio, que se suele llamar, es el conjunto, en cambio, de los valores que toma la variable dependiente y que hacen que la función esté definida o exista. Vamos a aplicar en un ejemplo las dos definiciones. Dice, sean los conjuntos A, formado por los elementos 2, 3, B, 4, 5, 9, 17, y la función A, función de B, definida por la fórmula f de x es igual a x cuadrado. Determinar, me dice, el dominio y el recorrido. Entonces, lo que hacemos aquí es analizar los valores que toma el conjunto de partida
que en este caso es A, que son 2 y 3, esos valores se van a sustituir o a reemplazar en esta función de aquí. Entonces tenemos que cuando x vale 2, sustituyo aquí, tendría 2 al cuadrado, entonces podría afirmar que y vale 4. Cuando x vale 3, sustituyo y me queda 3 al cuadrado, entonces sería y es igual a 9. Aquí es importante recalcar que en esta función de aquí, f de x dice es igual a x cuadrado. Es lo mismo que me dijeran o que yo tuviese y es igual a x cuadrado. Es exactamente lo mismo. Por eso digo que cuando x vale 3, y es igual a 9, porque esto reemplaza a una y. Entonces, nuestro dominio quedaría definido por los elementos del conjunto A, que en este caso fueron 2, 3 del conjunto de partida, y el rango o codominio estaría definido por aquellos elementos que se relacionaron con los elementos del conjunto de partida, que en este caso sería el 4 y el 9. Aquí. Este sería mi codominio, rango o recorrido. Evaluación de una función. El valor real de una función f de x es aquel que toma y cuando se le asigna a x un determinado valor real. Veamos los ejemplos. Si f de x es igual a 5 menos 2x, me pide hallar f de menos 1. Es decir, voy a evaluar esta función cuando x vale menos 1. Copiamos el ejercicio, entonces digo, voy a evaluar cuando x vale menos 1. Lo único que hago es sustituir donde yo veo una x, reemplazo por menos 1. Realizo la operación y me da que y toma un valor de 7. En conclusión, al evaluar la función f de menos 1, la coordenada en y sería igual a 7. Ejemplo 2. Si f de x es igual a 2x cuadrado menos 3, me pide hallar f de x más h. Esta función se va a evaluar cuando x vale x más h. Sustituimos cuando x vale x más h. Aquí, en lugar de esta x, pongo x más h y observo que está elevado al cuadrado, conservo ese exponente. Resuelvo este producto notable, binomio al cuadrado. ¿Sí? Obtengo el resultado. Resuelvo la multiplicación 2 por x, 2x cuadrado, 2 por 2, 4hx y 2 por h cuadrado, 2h cuadrado menos 3. Operaciones entre funciones. Sean f de x y g de x, dos funciones de variable real, realizar las siguientes operaciones. Primero me pide que halle una suma. ¿Qué voy a sumar? F de x más g de x, en ese orden. F de x vale 1 sobre x menos 1, más g de x que vale 2 sobre x. Aquí tenemos una suma de fracciones, por lo tanto necesitamos sacar el mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores, dando como resultado x que multiplica x menos 1. Este denominador dividido para x menos 1 me sobra a x. Este denominador dividido para x me sobra 2 que multiplica x menos 1. Realizamos las operaciones indicadas y nos da el resultado que ustedes observan aquí. Resta. Me pide ahora restar f de x menos g de x. Copio la función f de x y voy a restar el valor de g de x, que en este caso es 2 sobre x. Igual, aquí tenemos una resta de fracciones. Trabajamos como en el anterior caso y aquí necesitamos sacar el mínimo común múltiplo porque aquí hay fracciones. Sacamos el mínimo, multiplicamos y dividimos y obtenemos el resultado que ustedes observan ahí. Operaciones entre funciones.
Igual, con el mismo ejercicio anterior me pide que encuentre f de x por g de x, un producto. Entonces vamos a multiplicar lo que vale f de x, que sería 1 sobre x menos 1, por g de x, que es la fracción 2 sobre x. Aquí, recuerden que en la multiplicación de fracciones yo multiplico numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. 2 por 1, 2, y x que multiplica a x menos 1 sería mi resultado. Dentro de la división voy a dividir 1 sobre x menos 1 dividido para 2 sobre x. Tenemos aquí la formación de una fracción compleja. Se llama fracción compleja porque ustedes observan que tanto en el numerador como en el denominador existen coeficientes fraccionarios. Para resolver esto, entonces, multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. El producto de los numeradores va en el numerador y el producto de los denominadores lo coloco en el denominador. O extremo con extremo y medio con medio, que es lo mismo. Tenemos ahora la composición de una función. Me pide encontrar f compuesta de g. Esta letra O representa la palabra compuesta. F compuesta de g de las siguientes funciones. Hay que recordar aquí que f compuesta de g es lo mismo que tener f de g de x, es lo mismo. En otras palabras, voy a evaluar la función f de x en base a los datos o a los valores de la función g. Entonces, aquí en lugar de x va a entrar los datos o los valores que toma la función g. Aquí empezamos sustituyendo, tomamos el ejercicio tal cual está aquí, ¿sí? Y en lugar de esta x que observan, vamos a reemplazar por lo que vale g. Entonces digo 3 que multiplica a x más 3 sobre 2x más 1. Copiamos lo que sigue, dice más 2. Realizamos el producto, aquí hay una multiplicación. Entonces, numeradores con numeradores, 3 por x, 3x, 3 por 3, 9, sobre 2x más 1. Aquí existe una suma de fracciones. Necesariamente tengo que sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo sería 2x más 1. Realizo las operaciones, las divisiones y las multiplicaciones y me da un resultado pues de 7x más 11 dividido para 2x más 1. Función. Dentro de la función vamos a estudiar la función lineal, la función afín y más adelante la función cuadrática. Función lineal. La función lineal está definida por la forma f de x es igual a mx. Y en cambio la función afín es muy parecida, lo que se aumenta o se incrementa es la letra b. Dentro de la función lineal y la función afín, la letra m viene a representar a la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es el grado de inclinación que tiene una recta con respecto al eje de las x. La característica de esta función lineal es que cuando yo trazo mi recta pues en el plano cartesiano, esta siempre va a pasar por el origen. Función afín. La función afín estaba definida por la ecuación mx más b, donde b viene a representar a la ordenada en el origen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que me indica el punto de corte en el eje Y. Eso significa ordenada en el origen. El punto de corte en el eje Y. Sus coordenadas, por tanto, van a ser 0, b. La característica pues de esta función es que no pasa por el origen de coordenadas, no pasa por el origen. Cuando en el ejercicio la pendiente es positiva, la recta va a ser creciente o va a ascender de izquierda a derecha.
Cuando esta pendiente es negativa o menor a 0, la recta va a decrecer de izquierda a derecha. Y cuando M o la pendiente es igual a 0, la recta va a ser paralela al eje X. Ejemplo de una función. Tenemos aquí un ejemplo de una función lineal. Lo único que hacemos es determinar los valores que toma X, que yo le puedo dar cualquier valor, el que yo quiera, y evaluamos la función. Nos da pues una línea recta. El dominio en toda función lineal siempre van a ser los números reales y el rango también, porque para X va a tomar cualquier valor y para Y también puede tomar cualquier valor. Representamos estos puntos y nos queda la gráfica que está ahí. Dentro de la función cuadrática nosotros tenemos, la función cuadrática va a presentar la forma ax cuadrado más bx más c. Y aquí A tiene que ser diferente de 0. C les va a indicar, este valor de C, el punto de corte donde se interseca la parábola con el eje de las Y. La gráfica de toda función cuadrática que presente esta forma siempre va a ser una parábola. Y el signo que tome el término cuadrático me indica la concavidad de la parábola. Si A es positiva o mayor a 0, es cóncava para arriba. Y si A es negativa o menor a 0, la concavidad es hacia abajo. El dominio y rango de toda función cuadrática está definida, pues el dominio dice por todos los reales. Siempre en toda función cuadrática dominio todos los reales. Y el rango, para el rango, lo primero que voy a hacer es encontrar el vértice. El vértice lo encuentro aplicando la fórmula menos b sobre 2a. Y para el vértice en X y para el vértice en Y, yo voy a evaluar esta función con el valor que tome X. Si A es mayor que 0, entonces tengo esta gráfica de acá, cóncava para arriba. El rango en este caso estará definida por el valor que tome Y hacia el más infinito. Si yo quiero definir el rango, diría desde el valor del vértice en Y, que es este, hacia el más infinito. El rango para las funciones que son cóncavas para abajo, o que A es menor a 0 o es negativo, entonces digo, está definida por menos infinito, desde menos infinito, hacia el punto vértice en sus coordenadas Y. Tenemos un ejemplo. Una pelota, dice, tras ser golpeada por un tenista, sigue la trayectoria dada por esa expresión que está ahí, siendo T el tiempo transcurrido en segundos desde el golpe y F de T la altura en metros a la que se encuentra la pelota. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado, ¿sí? Donde voy a determinar el valor de A, de B y de C. Aplico la fórmula general y voy a encontrar dos valores para T. T sub 1 vale 0 y T sub 2 vale 8. Estos son los puntos de corte en el eje de las X. ¿O dónde corta la parábola en el eje de las X? En 0, miren, y en 8. La parábola corta en 0 y en 8 al eje de las X. Y mediante el vértice que ya analizamos anteriormente, aplico esta fórmula y yo puedo encontrar el vértice. ¿Qué quiere decir? Que a los 4 segundos, esta pelota va a adquirir una altura de 16 metros. A los 4 segundos, 16 metros. Con el vértice y los puntos de corte, ustedes pueden graficar la parábola, pero también pueden hacerlo únicamente utilizando una tabla de valores, como se observa aquí. Lo recomendable es colocar el vértice en el centro y de ahí doy dos valores anteriores y dos valores posteriores. Esto me sirve pues para analizar el comportamiento antes del vértice y después del vértice. Con estos datos colocamos pues aquí y colocamos los puntos y realizamos nuestra gráfica. Solución. ¿A qué tipo de trayectoria corresponde? Si es una función cuadrática, sería una parábola. ¿Cuándo alcanza la pelota su altura máxima? A los 4 segundos. Me pide tiempo, ¿no? Aquí en la gráfica se observa los 4 segundos. ¿Cuál es la altura máxima conseguida?
¿sí? Aquí recuerden, en Yes la altura sería los 16 metros. ¿Y en qué momento cae la pelota acá a la pista? Sería a los 8 segundos. Eso es todo. Como lineamientos generales, pues sí, se les recomienda utilizar los foros de cartelera en línea, cafetería virtual y dudas e inquietudes. Les agradezco mucho por su atención. Una buena tarde.